Bueno, hermanos, ya con todo esto que el Señor nos ha dado, quiero compartir una palabra con ustedes. Leslie compartió con nosotros la introducción de todo eso. La verdad que estamos en tiempos de recordar, y a veces olvidamos esos actos de la obra sacrificial de Cristo Jesús en la cruz. Y hay detalles que no podemos olvidar a menos que realmente ya estemos en la presencia del Señor. Seguro ya no tenemos que estarlo recordando, porque ya el Señor nos permite disfrutar absolutamente allá. Pero mientras estemos aquí, Él pidió, como dijo nuestro hermano Leslie, que compartiéramos la cena en memoria de Él, ¿verdad? Que lo hiciéramos en memoria. Y yo quiero que veamos ahí en ese pasaje. Tengo varios pasajes, no los voy a leer todos, pero quiero que tomen nota. Yo sé que algunos toman nota aquí. Y le voy a dar los pasajes para que tomen nota y luego vamos a leer uno. Lo que voy a decir esta mañana, lo que voy a compartir, va a estar basado en Mateo 26, 17 al 30. Paralelo a ese pasaje está también Marcos 14 al 26, que solamente estos pasajes narran ese acontecimiento de la última cena. Ustedes saben, el Señor se reunió con sus discípulos para compartir la cena, y ese acto de la cena pues tuvo algunos acontecimientos muy especiales. En Lucas 22, versículo 13 al 48 también tenemos Mateo 26, 17 al 30, Marcos 14 al 26 y Lucas 22, 13 al 48. Allí prácticamente se narra la parte de la última cena. Cada uno de estos evangelistas la presenta con una perspectiva muy determinante. Y también está Juan 13, del 1 al 31. Y en 1 Corintios 11, 23, en el versículo 26, es que la palabra dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso era lo que el Señor esperaba que aconteciera. Pero hubo muchas expresiones que seguro usted va a recordar esta mañana, de lo que Jesús compartió en esta cena. Muchas expresiones que se pueden dar. Los acontecimientos en la vida de Jesús fueron muchos. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántas oportunidades de alimentación que dio a mucha gente? ¿Cuántas enseñanzas que el Señor Jesús compartió? Algunos dicen que la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesús hizo tantas cosas y no estaba tan interesado en que recordaran esas grandes cosas que había hecho, pero más bien quería que recordaran su humillación, su quebrantamiento. Es tremendo. Si usted ha sufrido mucho, hace poco estábamos clamando, llorando, y cuando mi hija fue operada, ya yo no me acordaba más del sufrimiento. La verdad que no queremos recordarlo, pero Jesús quería que recordáramos eso. De hecho, que la iglesia del Señor ha sido convocada a recordar al Mesías, ha sido convocada a recordar a Jesús. Y yo quiero que pensemos en esta mañana, de acuerdo a esos pasajes y de acuerdo al anhelo de Él, que hagamos memoria de Él, que pensemos en un personaje de la historia muy cerca de Jesús, llamado Judas. No sé cuántos han oído mensajes de Judas, pero yo he sentido del Señor compartir un poco de Judas en esta mañana. Lo cierto es que el Mesías
el cordero inmolado que fue sacrificado, Él tuvo una cena con sus discípulos. En estos pasajes usted va a ver que Jesús convocó a sus discípulos. En el libro de Mateo dice que los discípulos se acercaron y le dijeron: Maestro, ¿dónde hemos de compartir la cena de Pascua? Y Él les dio instrucciones: vayan allá, hay un hombre que va entrando con un cántaro de agua, y cuando entre a la casa le dice que dónde debo preparar misa. Y si vas a ver en el Evangelio de Juan, dice que cuando se sentó a la mesa, se puso una toalla en el hombro, tomó una bandeja, la llenó de agua y vino y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y si lo vemos en Marcos, Él se paró en la mesa y dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta cena de Pascua, antes de mi muerte. Y Lucas nos expresa una idea muy diferente. Hoy la mano del que me traiciona está conmigo en mi mesa. Ustedes saben que estaba hablando de Judas, y yo quiero que este tema que compartamos esta mañana, usted póngale un título ahí: el último llamado del amor. Porque realmente el Señor Jesús tiene un llamado para nosotros. Y cuando nosotros, el misionero Calixto Patricio escribió un libro que dice que cuando agarramos la Biblia y la exprimimos así, la gota que cae en el agua ahí en la tierra forma una palabra: misiones. Pero cuando yo exprimo la Biblia, yo creo que la palabra que sale antes es amor, porque lo que Dios quiere manifestar a través de las misiones y a través de lo que hace la iglesia es el amor. Así que estoy de acuerdo con Calixto, pero vamos a exprimirla de nuevo y encontramos la palabra amor. Y yo creo que el Señor estaba haciendo a Judas el último llamado del amor. Y el último llamado del amor es un llamado a la conciencia. Mucho de lo que nosotros hacemos, amados hermanos, mucho de lo que hacemos está primero aquí en nuestra conciencia. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Lo pensamos, lo ideamos, por no decir lo maquinamos. Lo cierto es que Jesús sabía lo que Judas estaba pensando. Él hubiera podido decir a Judas, lo tenía ahí al lado, ustedes no sé más o menos si han visto la escena o han percibido la escena de la última cena, y en una mesa muy bajita de 40 centímetros de alto, sentados en el piso, y según la historia se nos dice que Juan estaba recostado del Señor y el Señor estaba recostado de Judas. ¡Qué tremendo! Así que cuando le dijo: la mano del que me traiciona está conmigo en mi mesa, estaba generalizando el Señor. ¿Qué es lo que hacemos normalmente nosotros cuando queremos decir que alguien hizo algo indebido? Inmediatamente lo llamamos y le decimos. Jesús no quería por ningún motivo que ninguno de sus discípulos sufriera la traición de Judas allí en aquella cena. Esta no era una cena de conflicto, esta era una cena de amor. Así que Judas le pudiera haber conversado al Señor al oído, y todos empezaron a preguntarse: ¿seré yo maestro? Y algunos le hacían señas a Juan y a Judas que le preguntaran quién había de ser, porque él esperaba que Judas desistiera de sus ideas. Él esperaba que Judas entendiera que él ya tenía conocimiento de sus planes. Él esperaba que Judas pudiera entender que el Señor Todopoderoso conoce todas nuestras intenciones. En el Salmo 41:9, si vamos a decir, bueno, Jesús era Dios y lo sabía todo, bueno, el salmista escribió en el Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz,
el que de mi pan comía, levantó contra mí su cara. Así que Jesús obviamente sabía que Judas le había de traicionar, pero no lo puso al descubierto, estaba llamando la atención a nuestras conciencias. ¿Cuántas veces, amados, nuestros pensamientos no agradan al Señor? Y el Señor por su Espíritu nos muestra que no está bien lo que estamos pensando, pero no desistimos y continuamos en nuestros pensamientos. Los pensamientos que se profundizan llegan al corazón y se convierten en acciones. ¿Ustedes saben eso? No podemos ignorar esta parte. En este punto, él fue directo, o en términos generales, él dijo: alguno de vosotros me va a traicionar. Hubiera podido decirle directamente: mira, chico, me estás traicionando. Lo tenía ahí al lado del hígado, lo tenía ahí en la costillita. Mira, me estás traicionando, Judas. Pero dijo: alguno. Imagínense lo que el Señor estaba esperando. Yo pienso que el Señor estaba pensando: si tan solo Judas se arrepintiera en este momento y desistiera de ese plan. Porque yo creo que lo que el Señor hubiera hecho en ese momento era decirle: no, Judas, no hay problema, entrégueme para que se cumpla la Escritura. ¿Sí? Y lo quería librar de su conciencia completamente. Ya no tenía nada que le acusara. Así que no podía continuar con el plan. Incluso no estaría preocupado por las 3 lochas que le iban a dar, porque quería que todo estuviera libre en su conciencia. La palabra dice que nosotros tenemos que tener nuestra conciencia limpia. Así que en primer lugar el Señor hace un llamado a la conciencia. Yo creo que cuando nosotros no estamos caminando bien, y no estoy hablando en lo que hacemos sino en lo que pensamos, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, créame que la primera llamada viene del Señor por su Espíritu diciéndonos: no está bien lo que haces, no está bien lo que piensas, mucho cuidado con lo que pensamos o lo que hacemos. En segundo lugar, en este llamado del amor, Él hace un llamado a las acciones. Ahí sí va un poquito más directo. Ahí no dijo alguno de vosotros. Él dijo: el que mete la mano conmigo en mi plato. ¿En qué persona estaba hablando ya? Se estaba acercando un poquito más a Judas. Todos metían la mano en el plato, pero Jesús no deseaba que fuera identificado como el traidor. El Señor estaba diciendo que todos estaban en la mesa, pero no todos en comunión, y Judas sabía eso. Es algo que nosotros tenemos que pensar, porque ¿qué está pasando con nuestra vida en lo que estamos pensando y en lo que estamos haciendo? Nuestras acciones que cuentan al Señor lo que nosotros somos en realidad, pero que nadie tal vez conoce, pero que el Señor conoce profundamente nuestro ser. El Señor quería que Judas revisara sus acciones porque ya él conocía su conciencia. Ya él sabía lo que Judas estaba pensando. Y podemos ver que en Judas habían unas acciones totalmente inapropiadas. La historia bíblica nos dice que había rebeldía en Judas, porque Judas rechazó la propuesta de que Jesús había de morir por los pecadores. Judas quería que Jesús se levantara en una rebelión contra los romanos, y con ese poder para convertir el agua en vino, y con ese poder para sanar, y con ese poder para multiplicar los alimentos, con este poder derrotamos al imperio romano. Pero cuando Judas entendió de parte de Jesús que esa no era la manera que él había venido a mostrar el amor de Dios, eso trajo un poquito de enojo y de frustración en la vida de Judas. Había codicia en el corazón de Judas también.
Ustedes saben que aquella mujer que derramó el perfume de alabastro en los pies de Jesús. En el capítulo 12 de Juan, en el versículo 6, la palabra dice que se derramó el perfume y este Judas exclamó: ¡qué desperdicio! Se hubiera repartido, se hubiera vendido este perfume en 300 denarios y se hubiera repartido a los pobres. Pero no dijo eso porque amaba a los pobres. La Biblia dice que lo dijo porque sustraía de la bolsa, era codicioso en su corazón. Y Jesús sabía. Aquí Judas estaba entendiendo que Jesús no solamente conocía lo que estaba pensando, sino que ya sabía lo que estaba haciendo en su propia vida. ¿Estamos aquí, amados? Sí, estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ejemplar su prédica, pastor. Yo no sé cuántos aquí han expresado un derramamiento de perfume sobre el Señor. Y a otros le ha parecido demasiado. Esta mañana yo me sentí más bien un poquito como avergonzado, ¿sabes? Porque mi hermano se encontró aquí al lado mío para adorar al Señor. Él estaba derramando un perfume sobre los pies del Señor. Seguro muchos lo hicimos a nuestra manera esta mañana, porque todos vinimos aquí para alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Pero tal vez, si Judas hubiera estado aquí, hubiera pensado que este hermano está loco. Porque su corazón, él no puede expresar adoración al Señor. Él estaba con los discípulos, él estaba allí, pero en su mente, ¿qué estaba pensando? Tenía una cita para recibir 30 piezas de plata. Así que, hermanos, Judas estaba haciendo cosas, era hipócrita ante los discípulos, malversaba los fondos, era malicioso. Así que las cosas que tienen que ver con honrar y glorificar el Señor, reconocer su grandeza, lo afectaban a él. Así que pensamos en esta mañana que este llamado del amor comienza aquí en nuestra conciencia. Hoy el Señor también está llamándonos la atención si nuestros pensamientos concuerdan con sus planes en nuestra vida, o si nuestras acciones realmente están glorificando al Señor, lo que hacemos con nuestras manos, lo que hacemos con nuestra propia vida, si lo que estamos haciendo está honrando el nombre de Dios. En este llamado, Jesús también llamó a Judas al arrepentimiento. Él nos llama al arrepentimiento. Y fue muy directo. Él le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado según está escrito, pero hay de qué. Hay de aquel por quien es entregado. Le hubiera sido a este hombre mejor no haber nacido. Primero dijo: uno de vosotros me va a entregar. Después dijo: el que mete la mano en el pan. Pero después dijo: ¡ay de aquel! Estaba al lado de Judas. Entiendan el contexto. Estaba al lado de Judas. Le pudiera estar diciendo ahí, le pudiera estar dando un codazo. Y no precisamente un codazo como muchas veces nosotros hacemos así a alguien para mostrarle algo. Estaba tocando su corazón muy de cerca, porque Jesús había de ser entregado, pero él deseaba que Judas no lo entregara bajo los términos de él, sino bajo los términos de Dios. Y los términos de Dios son los términos del amor. Jesús deseaba que Judas no cometiera ese error sin ser advertido.
Por eso digo, ay de aquel. Muchos no tomamos en cuenta las advertencias del Señor. Y seguimos adelante sabiendo que no estamos haciendo bien. Sabiendo que ese pensamiento que tuvimos lo convertimos en una acción que no concuerda con el plan de Dios, pero seguimos adelante. Y no venga a decir usted, amado hermano o amigo que está aquí, que no fuiste advertido por Dios. Porque Dios no se queda con nada que tenga que decirnos. Nos lo dice hoy o nos lo dice mañana, pero cuando Él sabe que tenemos que oírlo, el Señor permite que lo escuchemos. Las piedras hablan incluso en la casa. Y todos en algún momento hemos sido llamados por el Señor. Dios nos ha llamado la atención. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? O si no nos dice, arrepiéntate por eso que hiciste. Porque ya lo identifica el Señor. ¿Qué podemos recordar también de aquella noche? El Señor estaba profundamente triste. Sin embargo, Judas no fue testigo de aquel momento cuando el Señor se paró y se fue a Getsemaní con sus discípulos. Porque la palabra dice que Judas se había ido a hacer el convenio. Él se había ido a hacer el trato, a buscar las 30 piezas. Y esa noche el Señor se fue con sus discípulos a la Getsemaní. Y le digo, esperaos aquí y voy allí a orar. Y se fue y la palabra dice que oró intensamente y que su sudor fue como gotas de sangre. Pero las palabras que expresaba era: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Regresó y los encontró durmiendo. Los despertó y les dijo: ¿no has podido velar conmigo una hora? Se fue de nuevo. Y así lo hizo. Hasta que regresó y en el versículo 46 de Mateo los levantó después y le dijo: levántanse, porque ahí viene el que me entrega. Recuerden que ya Judas había salido del lugar. Unos instantes antes de que saliera Judas, en el capítulo 13, del versículo 26 de Juan, la Escritura nos dice directamente que él identificó a Judas. Le había hecho un llamado aquí a la conciencia. Luego había identificado sus acciones. Le pidió que se arrepintiera y como no lo hizo, él dijo: al que yo diera el pan mojado, este es. Y la palabra dice, se lo dio a Judas. En el capítulo 13, versículo 26 de Juan. Se lo dio a Judas. Y le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y la palabra dice, hermanos, que los discípulos pensaron que él iba a comprar algo porque él tenía que leer el tesorero. Así que se quedaron sin entender nada. Tal vez nosotros ni se dieron cuenta que él le pudo decir a Judas ahí al ladito, ahí en la oreja: al que yo diera el pan mojado, ese es. Se lo dio Judas. Y le dijo también al oído: lo que has de hacer, hermano. Lo identificó ante él, mas no lo identificó ante los demás. Y Judas le dijo: ¿seré yo maestro? Tú lo has dicho. Y salió de la sala. Con un solo propósito: iba a concretar el negocio, recibir el pago, hacer el acuerdo. En el capítulo 26, 48, la palabra dice que le dijo a los escribas, con lo que ha hecho a los de la ley: a aquel que yo besare, ese es.
Y cuando el Señor Jesús terminó de orar, levantó a sus discípulos y les dijo: despiértense y levántense porque viene el que me entrega. Judas se acercó a él, le besó y él le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ya no había más oportunidad para Judas, lamentablemente. Eso fue para Judas, pero hoy sí hay oportunidad para ti. Porque cuando queremos recordar esta cena amorosa de Jesús y ver los acontecimientos de la manera como el Señor estaba tratando de tocar directamente el corazón de Judas, porque el propósito del Señor es realmente identificar al pecador y confrontarlo no con sus hechos, sino más bien con el amor de Dios. El Señor Jesús quiere que el hombre pecador, el hombre sin Dios, ponga en una balanza el peso de su amor y pueda sentir el quebranto de un corazón obediente que fue a la cruz, que derramó su sangre, que mostró un amor inquebrantable, para que nosotros podamos reconocer quién es Dios delante de nosotros. Yo me imagino a los demás discípulos que no tenían nada que ver con este plan, preocupados, tal vez angustiados. Es decir, no podían entender que alguien quisiera traicionar al Maestro. Pero quiero decirle, amados hermanos, que en esa cena el Señor hizo ese llamado a Judas a la conciencia, lo que estamos pensando, a las acciones, lo que estamos haciendo, al arrepentimiento, nuestra oportunidad. El llamado al arrepentimiento es la oportunidad que el hombre tiene para tener la comunión con Dios. Y el llamado a la identidad. Usted no va a quedar desapercibido delante de Dios. Usted puede ser identificado esta mañana como un hijo de Dios, o usted puede ser identificado como uno que necesita llegar a ser hijo de Dios. Dios lo sabe, pero usted también lo sabe. La palabra dice, amados hermanos, que el Señor Jesucristo está llamando a la puerta. Hay muchas maneras que Dios llama. Dios nos ha llamado una y otra vez. Y si le fallamos, nos llama de nuevo y nos muestra su amor otra vez. Cuantas veces sea necesario, el Señor sigue insistiendo, porque Él está confiando que nosotros estaremos con Él para siempre. Amén. El Señor tiene la esperanza de que nosotros estaremos. No sé si compartí en una oportunidad una ilustración, pero vino a mi mente en esta mañana y quiero compartirla. Había un niño que tenía mucho miedo, era totalmente atemorizado cuando tenía un examen. Y era tan tremenda la situación que cuando llegaba la profesora o el profesor, se hacía pipí ahí en la silla. Y en esa oportunidad la profesora lo vio y se dirigió a él, y cuando el niño vio que la profesora venía, se atemorizó tanto y empezó a orinarse. Y una niña vio que el niño se estaba orinando, tomó una pecera de la mesa, se acercó a él, y cuando iba muy cerca de él, hizo que se tropezaba y tiró el agua de la pecera sobre el niño, mojó los cuadernos, mojó el pizarro, mojó el pupitre, mojó todo, pero mojó también al niño. El niño, tratando de reaccionar: tú sí eres torpe, mira lo que hiciste.
Bueno, terminó todo, secaron al niño, el incidente pasó y se fueron caminando a casa. Él le dijo a la niña: gracias por lo que hiciste. Tiraste el agua de pecera a propósito sobre mí, ¿verdad? ¿Tú te habías dado cuenta de lo que me había pasado? Sí. Es que no quería avergonzarte delante de los demás. Y yo quiero decirle esta mañana, ¿cuál es la moraleja? El Señor no quiere avergonzarte. Él quiere que si tú no tienes una conciencia limpia en esta mañana, usted la ponga delante del Señor. Porque el Señor va a empezar a echar agua de pecera. Él no quiere identificarte. Lo que estás haciendo tal vez no es lo más correcto, pero Él tampoco te quiere avergonzar. Él quiere cubrir tu falta. ¿Cuánto cree que Cristo quiere cubrir su falta? El método que el Señor usa para cubrir nuestras faltas es el arrepentimiento. Por eso Él nos llama y Él nos identifica acá con nosotros. Yo quiero pedirle a este grupo de adoración que vengan aquí con esa guitarra suave y tratemos de entonar ese canto, el poema de salvación. ¿Sí? Poema de salvación. Pero yo le voy a pedir aquí esta mañana, amados, si el Señor nos hablara, que usted abra su corazón y incline su rostro y empiece a orar allí donde estás. Empiece por decirle: Señor, tú me conoces tal como soy, pero yo necesito de ti. Necesito de tu perdón, necesito de tu gracia. Lo que recordamos esta mañana en la cena, cuando nuestro hermano Leslie ministraba, conmovió tanto mi corazón, es que el Señor Jesús estaba tan solo en aquella cruz, pero estaba tan seguro de que nosotros estaríamos esta mañana aquí exaltando su nombre. ¿Saben, hermanos? Ir a Getsemaní, lavar los pies de los discípulos, llamar a Judas 4 veces, no fue solamente lo que pasó en aquella noche. En aquella noche fue una noche muy crucial para el Señor. ¿Saben lo que significa la cena de Pascua? ¿O lo que significa Pascua? El paso de la muerte. El Señor estaba sintiendo la muerte pasar por su vida en presencia de sus discípulos y Él quería disfrutar ese último momento con ellos allí en una forma física. Él quería tal vez abrazarlos, quería compartir y no quería que Judas perdiera la oportunidad con Él. Él no quiere que tú pierdas la oportunidad con Él esta mañana. Él quiere que tú abras tu corazón. Mientras entonamos el canto, si usted siente en esta mañana el deseo de levantarse delante del Señor y venir aquí y decirle: Señor, todo lo que soy lo quiero entregar a ti. ¿Hay alguien aquí que desea abrir su corazón para consagración, para dedicación, para entrega de su vida al Señor? Él está aquí. Yo le invito, si usted desea hacer en esta mañana esto una realidad en su vida. Tal vez tú estás luchando, tal vez estás combatiendo, tal vez estás
sin saber por qué está pasando todas estas cosas en su vida. Pero el Señor está aquí. Y Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que yo le invito en esta mañana. Escuchemos el canto. En pie, hermanos. No te vayas a casa sin hacer ese compromiso con el Señor esta mañana. Queremos reconocer que Cristo Jesús, el Señor, fue a la cruz para mostrar su plan. Si esta mañana hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como Señor y que está aquí con nosotros, puede levantar su mano allí donde está.